Muy buen día, estimados estudiantes del paralelo 3 de la asignatura de Teoría de la Responsabilidad. Hasta el momento, en el avance de nuestra materia, nosotros hemos podido desarrollar la responsabilidad por hecho propio y también hemos podido desarrollar la temática de la responsabilidad por terceros. Hemos visto que para que una persona pueda ser responsable por un hecho propio, deben concurrir ciertos elementos, entre los cuales se encontrará un hecho dañoso, se encontrará la antijuridicidad, asimismo el nexo causal y factores de atribución. Hemos podido desarrollar entre estos factores de atribución los factores de atribución subjetivos y los factores de atribución objetivos. Los factores de atribución subjetivos se referirán a la culpa o el dolo eh, en que incurra el agente del daño, que van a ser reprochables su conducta. Pero existen otros factores que también determinan su responsabilidad, como son el riesgo y el beneficio que podría llegar a tener. Es decir, una situación de empresa que puede llegar a tener el agente del daño, ¿no? Es decir, um, que si determinada persona se beneficia de determinada actividad, la consecuencia para el derecho es que esta persona tendrá que hacerse responsable por los daños que produzca esa actividad que le genera un beneficio. Después de revisar la responsabilidad por los hechos propios, hemos podido analizar algunas formas especiales de responsabilidad. De esta manera hemos podido estudiar la responsabilidad que surge para los padres respecto a sus hijos menores de edad, la responsabilidad que surge para los maestros respecto a los estudiantes o pupilos menores de edad, la responsabilidad también de aquellas personas que tienen a su cargo a otras que no son capaces de querer o entender. Ya que hemos podido desarrollar esta temática de la responsabilidad por terceros, es decir, en un primer momento hemos estudiado la responsabilidad por hecho propio, pasando por la responsabilidad por terceros y finalmente en nuestra última clase hemos desarrollado la responsabilidad por los hechos dañosos de los animales. Los animales muchas veces producen daños y decíamos que esto se da por su carácter fiero, por ese carácter, por ese obrar instintivo, un obrar que pocas veces es, bueno, que es imprevisible e inevitable, por más que el animal tenga una tenga antecedentes diferentes en su obrar, ¿no? En sus actos. Entonces, nosotros veíamos que en la responsabilidad por terceros hay una responsabilidad de carácter subjetivo, pues al menos en la responsabilidad de los padres, de los maestros y de las personas que tienen a su cargo a otras, porque éstas se encargarían de la vigilancia y de la educación de la persona. Los padres tendrán una culpa invigilando y una culpa ineducando por los daños que produzcan sus hijos. Los maestros, por su lado, tendrán una culpa invigilando. Pero además de la responsabilidad subjetiva presunta establecida por la ley en estos casos, se da la responsabilidad objetiva en otros. Y cuando nosotros veíamos la responsabilidad de los patronos, comitentes, empleadores, por los hechos dañosos de sus empleados, mm, es en ese instante en el que nosotros hemos podido desarrollar y estudiar una forma de responsabilidad objetiva. En cuanto a la responsabilidad por animales, nosotros también hemos podido estudiar la responsabilidad objetiva. Nosotros hemos visto que la persona que se beneficia del animal será aquella que tenga que responder por los daños provocados por el mismo. También hemos visto que el propietario se hace responsable por los daños producidos por los animales. Estimados estudiantes, para el derecho no hace mucho
los animales eran considerados cosas, ¿no? Eran considerados solo cosas. eh, la ley de los derechos de la madre tierra ha modificado un poco este entendimiento, pues la madre tierra tiene propios derechos y los animales forman parte de este ser, ¿no? Pero no hasta hace poco, bueno, no hasta hace mucho, mejor dicho, eh, las, los animales eran vistos como cosas, ¿no? Y es por eso que también teníamos una responsabilidad objetiva. Hoy en día se mantiene y eso ya por el carácter, como habíamos dicho, imprevisible e inevitable de este tipo de responsabilidad que uno asume, que uno asume al momento de beneficiarse del animal. Eh, pero los daños no solo se producen por animales, no solo se producen por hecho propio, sino muchas veces son las cosas las cuales, bajo su dinámica propia, pueden llegar a generar daños. Imaginemos un automóvil en una bajada que, bueno, termina, termina rodando, bueno, termina poniéndose en marcha, generando daños materiales y personales. Imaginemos una maceta que cae desde un segundo piso sin que necesariamente exista la actividad positiva, es decir, sin que necesariamente exista una intervención directa del sujeto. Entonces, las cosas tienen una dinámica propia. Muchas veces a ustedes se les habrían caído objetos, pero esto por las fuerzas mismas de la gravedad, la fuerza misma del peso del objeto, entonces tienen una dinámica propia que puede llegar a generar daño. Es por eso que el legislador ha previsto una forma de responsabilidad para estos casos. Esta es la denominada responsabilidad por cosa en custodia. Y bueno, tiene un principio muy similar a la responsabilidad que surge por los hechos dañosos de los animales. Nos dice que el propietario obtiene utilidad de la misma. El propietario de una cosa obtiene utilidad de esta, por lo que tendrá que responder por los daños causados por la misma, si no prueba que el daño dependía de eventos imprevisibles e inevitables. Nosotros podemos evidenciar entonces de nuestro material que en caso de ser propietarios, es decir, en caso de tener un derecho real eh, que implique el uso, goce y disposición de la cosa, y bueno, en caso de tener este derecho sobre la cosa y que la cosa genere un determinado daño, nosotros nos encontraremos ante una, una forma de responsabilidad. Pero esta será subjetiva u objetiva. Cuando hablamos de la responsabilidad por los hechos, o bueno, por los daños producidos por las cosas en custodia, nosotros nos referimos a a uno de los casos de responsabilidad objetiva. Siempre hay debate en la doctrina, pero sí habría una consideración de culpa al momento de atribuirle al dueño, ¿no?, la responsabilidad por estos daños. Sin embargo, la tesis más fuerte establece que es una responsabilidad objetiva porque el propietario de la cosa se beneficia de la misma. Esta configura, según la doctrina italiana, una responsabilidad presunta, o mejor, una verdadera y propia hipótesis de responsabilidad objetiva respecto al comportamiento negativo del agente del daño. Nosotros podemos evidenciar entonces que no se analiza en este tipo de casos de manera similar a la responsabilidad por hechos dañosos de los animales, no se va a analizar la conducta del sujeto. No hay un análisis de la reprochabilidad de esta conducta. Nuestro ordenamiento jurídico, concretamente nuestro Código Civil, el Código Civil Boliviano, en su artículo 995, establece textualmente lo siguiente.
Quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, excepto si prueba el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa de la víctima. Entonces, existen ciertas eximentes de responsabilidad. Uno no es responsable por los daños de las cosas de manera absoluta. Es por esto que nosotros hemos podido estudiar también la figura de la ruptura del nexo de causalidad. Si existe ruptura del nexo de causalidad, si existe fractura del nexo causal, nosotros podremos determinar que una persona dueña de un determinado bien, dueña de una determinada cosa, eh, sea eximida, ¿no?, de la responsabilidad. Considerando entonces su carácter objetivo, la ruptura del nexo causal puede eximir de esta responsabilidad. Y nosotros sabemos que la ruptura del nexo causal se da por caso fortuito, por fuerza mayor, se da también por el hecho de un tercero y se da también por la imprudencia de la víctima. Entonces, no es lo mismo que la dinámica propia de la cosa genere un daño, no es lo mismo que caiga una maceta de una casa eh, de un segundo piso, porque, bueno, porque se han ido oxidando las cadenas que la sostenían, a que exista un terremoto y la maceta salga volando y caiga sobre alguien. Entonces, en el segundo caso, nosotros estaremos ante un caso fortuito, porque ha existido un evento de magnitud externo, que es este terremoto. La culpa de la víctima también puede romper el nexo de causalidad entre el agente del daño y el daño mismo. Muchas veces es la víctima misma la que va a generar el daño, que se le ha provocado. Imaginemos el caso del ladrón de un automóvil al cual el automóvil termine atropellando, ¿no? Un ladrón mm, que pretende activar el automóvil y en- un ladrón que pretende llevarse el automóvil y en ese intento termina viéndose arrollado o al menos genera que el automóvil choque y le genere una lesión. Entonces, en este caso, nosotros estamos ante un caso de culpa de la víctima, ¿no? Una imprudencia de la víctima. De igual manera se puede eximir la responsabilidad en caso de existir fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Es decir, eventos de la naturaleza de trascendencia o eventos producidos por el hombre. Son eventos externos, como habíamos visto, que generan una nueva relación de causalidad. Son nuevas causas que se presentan en ese mundo de relaciones causales que nosotros evidenciamos en la realidad, ¿no? Por último, la culpa de un tercero también exime de esta responsabilidad. Eh, Uno no podría ser responsable por la lesión que produce un balón cuando un tercero, por ejemplo, lo ha pateado. Es decir, en estos casos nosotros ya hemos visto que lo que se busca es transmitir la responsabilidad del presunto culpable o bueno, del presunto responsable al verdadero responsable, ¿no? Recordemos entonces que no se está realizando un análisis de la culpa. No estamos diciendo no es culpable, no estamos buscando demostrar que la persona no es culpable, estamos buscando demostrar que hay un evento externo que ha generado una nueva causa. Y eso es lo que se debe probar. ¿Qué tipos de cosas pueden generar responsabilidad? Las cosas que generan responsabilidad por su custodia no necesitan de una relación contractual previa, ¿no? Yo no necesito un contrato de alquiler o de arrendamiento para que posteriormente yo sea responsable porque el muro ha dañado la tele del vecino, por ejemplo, ¿no? O mejor dicho, del inquilino. Yo no necesito de un contrato previo para que mi automóvil, bueno, para llegar a ser responsable
por los daños provocados por mi automóvil que, bueno, ha ido cuesta abajo y que ha generado ciertos daños. No se requiere entonces de una relación contractual previa, no estamos ante una responsabilidad contractual, estamos hablando de responsabilidad también extracontractual. Es decir, que cualquier relación entre cosa y sujeto en la que existe un deber de control y disponibilidad puede generar una imputación de daños al individuo por la cosa. El individuo que se sirve de la cosa, tiene también entonces ciertos deberes de cuidado, de mantenimiento de la misma, además de un resguardo de que la misma no produzca, no pueda llegar en un futuro a producir ciertos daños. No existe ni siquiera un requisito de peligrosidad de la cosa. Basta el surgimiento en la propia cosa de un agente dañoso, incluso ocasional. Basta que la cosa genere un daño a alguien, ¿no? Un menoscabo patrimonial o podría llegar incluso a ser extrapatrimonial para que exista este tipo de responsabilidad por cosas en custodia. No es necesario que se trate de explosivos o de cosas especialmente peligrosas. La cosa puede ser entonces cualquier bien mueble, cualquier bien inmueble, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de este tipo de responsabilidad? La responsabilidad por los daños que se generan por una cosa en custodia eh, tiene como fundamento dos aspectos. Uno, la verificación del daño en el ámbito del dinamismo de la cosa y del desarrollo de un agente dañoso surgido en la cosa. Como les decía, las cosas tienen una dinámica propia, ¿no? Muchas veces nosotros, el momento menos pensado, podemos ver que un jarrón cae de nuestro estante o o que un libro caiga de nuestro estante sin que sea necesariamente nuestra intención que así sea, que esto suceda. Entonces, hay una dinámica propia que puede llegar a generar daños. Y nosotros, bueno, tenemos ese deber también de cuidado para que esto no suceda, ¿no? En segundo lugar, se requiere de un poder físico efectivo de un sujeto sobre la cosa. Este poder físico incorpora el deber de custodiar la cosa, es decir, vigilarla para que no produzca daños a terceros. El momento en que nosotros adquirimos ciertos bienes, el momento que nosotros usamos los bienes de nuestra propiedad, nosotros tenemos ese deber de custodiarlos, ¿no? Ese deber de custodiarlos y de ponerlos en buen recaudo para que los mismos no lleguen a producir daños. Son aspectos que debemos tomar muy en cuenta. Para terminar, revisemos algunas consideraciones sobre esta forma de responsabilidad. La relación entre la cosa entre la cosa y la persona, es decir, la relación con la cosa, tiene que ser estática. Si el comportamiento humano activo determina el daño, se aplica una responsabilidad subjetiva. No es lo mismo que caiga mi computadora de la mesa, generando tal vez una lesión en el pie de alguien, por ejemplo, eh, a que yo utilice la misma para golpear a alguien. En el segundo caso ya estaremos ante una forma de responsabilidad subjetiva, ¿no? Entonces tendrá que hacerse un análisis diferente y ya no hablaremos de la responsabilidad por el daño generado por cosas en custodia. La responsabilidad por cosas en custodia hace referencia al daño causado por la cosa libre de operar por efecto de su dinamismo natural, independiente del obrar de quien tiene la custodia. No tiene que haber entonces esa participación activa de aquella persona que tiene la custodia de la cosa. La cosa no necesariamente tiene que ser peligrosa, tal cual nosotros ya lo hemos manifestado. Es suficiente que exista el daño, un daño causado por la anomalía que no ha sido remediada en su momento por el custodio. Hablamos, por ejemplo, del caso de la maceta que ha caído porque las cadenas que la sostenían se encontraban oxidadas. Entonces, esto no ha sido percibido por el propietario.
No es necesario que haya una conducta positiva o una intervención tan activa bueno, una intervención activa del dueño de la misma. Dentro de la responsabilidad por las cosas en custodia, nosotros tenemos la responsabilidad por ruina de edificios y obedece a un principio de especialidad de la responsabilidad por cosas en custodia. ¿Qué significa? Que el género es la responsabilidad por las cosas en custodia, pero hay una especie específica que es la responsabilidad por la ruina del edificio. Todavía existen perspectivas diferentes. Unos establecen que se trata de presunción de culpa y otros de responsabilidad objetiva. La tesis predominante va a establecernos que estamos ante una forma de responsabilidad objetiva. El momento en que nosotros adquirimos cosas, nosotros asumimos el riesgo de los daños que podrían provocar las mismas. Asimismo, si nos beneficiamos de estas cosas, lo lógico es que respondamos por ellas, más allá de la culpa que exista en el cuidado que deba ponerse a la cosa, ¿no? De esta manera, entonces, hemos podido ver una más de las formas de responsabilidad objetiva, además de la responsabilidad de los patronos, comitentes, además de la responsabilidad de la responsabilidad por los daños generados por animales. Y en nuestra siguiente grabación nosotros vamos a poder desarrollar la responsabilidad por la ruina de un edificio. Agradezco mucho su atención. En caso de tener alguna duda, se encuentran ustedes invitados a poder participar en nuestro foro de consultas o también desarrollar las preguntas que vean pertinentes en sesión sincrónica. Muchísimas gracias.